están? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A las 8:45. Como ustedes bien saben, pues el Ministerio Público, la CICIG y el Ministerio de Gobernación amanecieron bastante activos este día. Y ello porque realizaron más de una docena de capturas relacionadas a un nuevo caso de corrupción alrededor de la empresa Transportes de Contenedores Quetzal. A esta empresa se le habría concesionado prácticamente a precios de quemazón la administración de una parte de las actividades aduaneras de Puerto Quetzal. Dentro de las capturas, pues resalta la captura del gerente general de la empresa, también de Gustavo Martínez, ex yerno de Otto Pérez Molina, algunos sindicalistas, y están pendientes de realizarse algunas capturas en el exterior del país. Así que para analizar este caso hemos invitado en esta oportunidad a Quique Godoy, quien es comisionado presidencial encargado de puertos y aeropuertos, y también damos la bienvenida al licenciado Juan Francisco Sandoval, quien es el responsable de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Bienvenidos, y también a mi compañero Adrián. Hola, un gusto compartir contigo esta noche. Gracias, Carmen. Bienvenidos a ambos. Gracias por aceptar esta invitación. Inicia Adrián con la primera pregunta. Bueno, licenciado, trasciende hoy en la conferencia de prensa una serie de acciones que, fruto de una investigación de larga data, focalizada, asumimos, y esa es la pregunta en concreto, con información obtenida, además del cúmulo que se haya dado en esa investigación, de Juan Carlos Monzón. ¿Es así? ¿De allí viene buena fuente de esa información para poder llegar a los eventos de hoy? Contrario a lo que se podría pensar, ya había una investigación que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala había denunciado ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Se inició con la investigación, se empezó a obtener tanto información testimonial como información de índole documental relacionada específicamente con todas las secuelas de la contratación de la terminal de contenedores Quetzal de parte de la empresa portuaria Quetzal. Con posterioridad tuvimos conocimiento de que el señor Juan Carlos Monzón Rojas tuvo acercamientos con la Fiscalía y él pudo reforzar también con la declaración que brindó. Lo único que hizo él fue confirmar la información que tenía la Fiscalía y aportar otros elementos que serán dados a conocer en la audiencia de primera declaración. Pregunta para Quique. Quique, ahora prácticamente hay un problema, tenemos un problema en los puertos, en las aduanas del país. Una de las preguntas recurrentes después de que terminó la conferencia de prensa con el comisionado Velázquez y la fiscal Telma Aldana es, bueno, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se va prácticamente a suspender ese contrato? ¿Se ha tenido que ya hacer una inversión grande? ¿En qué situación se encuentra? ¿Cuáles son los retos que tú tienes por delante? Buenas noches. A ver, como parte del proceso de incorporarme a acompañar el tema específicamente de puertos y aeropuertos, una de las cosas que tuvimos fueron reuniones con los diferentes entes fiscalizadores. Una de las reuniones fue con el comisionado Iván Velázquez en su momento, para hablar de distintos aspectos que teníamos en proceso de la administración de puertos y aeropuertos. Entre uno de esos temas, pura especulación mía por mucho de lo que uno ha escuchado en el momento, hice el comentario con respecto justamente a qué pasaría si en un momento dado hubiese una investigación como esta en el puerto, y el comentario mío fue: mientras un juez no ordene la cancelación, suspensión o algún otro mecanismo del contrato o los contratos que están alrededor del tema de TCQ, nosotros como Estado tenemos que cumplir con lo que los contratos digan, porque una cosa es que haya habido corrupción alrededor del contrato, y esos son el procedimiento que está siguiendo en este momento la Fiscalía, y otra es que se determine, que se declare ilegal el contrato. Recordemos que la PGN ha hecho varios dictámenes a lo largo de los últimos años, unos a favor del procedimiento que se usó, otros posteriormente en contra. Por eso está en el caso de Vladimir Aguilar, que fue procurador antes de esa etapa. Los de él eran a favor, hay unos y los intermedios de Eugenia que dejan Villagrán duda de cuál debía ser la resolución, y hay uno último el año pasado, después de la línea y demás, donde ya incluso se recomienda que se declare lesivo el contrato. Pero para esos temas hay procesos, hay tiempos administrativos que se pueden cumplir. Cuando ya se perfeccionó el contrato, dicen los abogados, eso quiere decir que se consumó el hecho, que se hizo la inversión que había acordado la otra parte hacer, y el Estado de alguna forma aceptó las condiciones, el contrato de hecho ya está perfeccionado. Entonces se vuelve un problema tipo lo que pasó de Ferrovías con la empresa de ferrocarriles de Canadá, donde si ahora el Estado de una manera
digamos, unilateral, decide rescindir el contrato por toda esta situación que se está dando, sin que medie una orden de juez, lo que puede suceder es que vamos a un arbitraje y se pierde nuevamente. Se hace una demanda y podemos perder ahí. Nosotros vamos a evaluar con todas las partes legales una consulta que en su momento hicimos hipotéticamente al comisionado, y hoy que esto ya pues es público tendremos que dar seguimiento para ver si, por ejemplo, el juez en su momento decide suspender la vigencia del contrato, si se declara algún tipo de intervención conjunta de parte de las autoridades, o si simplemente hacemos uso del artículo 120 de la Constitución, que establece que se pueden intervenir los servicios públicos, y en este caso un puerto es un servicio público. Licenciado, bueno, entendiendo que la investigación está en su curso y hay cosas delicadas dentro del proceso y tratando de no ser imprudentes en ese aspecto, pero ¿podemos esperar o hay indicios de vinculación de funcionarios de alto nivel, evidentemente pues del gobierno anterior, que no hayan sido en este momento conducidos o solicitado su orden de aprehensión? ¿Hay más allá? Porque ha sonado el tema del ministro de Economía, en algún grado de participación, del hoy magistrado Vladimir Aguilar, como Quique nos decía. ¿Hay más gente involucrada dentro del gabinete, por ejemplo, en este tipo de Cuando el cuestiones? Ministerio Público empieza a realizar una investigación, es inevitable, no se puede evitar que el Ministerio Público la detenga, y por tanto la investigación se puede extender a cualquier persona, es decir, nunca nosotros no podemos descartar a ninguna de las personas. Lo que sí le puedo decir con propiedad es que las personas que el Ministerio Público involucró, por lo menos para solicitar las detenciones, son personas por las que el Ministerio Público considera que tiene elementos de investigación suficientes, por lo menos para esta etapa procesal. Cuando Otto Pérez Molina asume la presidencia, inmediatamente después, una semana para ser exactos, toma posesión del cargo de interventor de aduanas Alan Marroquín. Con lo cual uno podría presuponer que esto ya se venía dando, inclusive habían compromisos de campaña, porque no puede ser que en 8 días hayan logrado concretar, realizar el negocio. ¿Ustedes tienen información previa todavía en las investigaciones a cuando fue la campaña electoral, o básicamente empieza a hacerse el cronograma, digamos, o el camino de la investigación a partir de un momento totalmente posterior y a raíz de la línea? Si bien es cierto, todos esos elementos serán dados a conocer en la audiencia de primera declaración, hoy en la conferencia de prensa nos pudimos dar cuenta como sociedad de cómo estas personas pues ya estaban previamente organizadas y cómo tenían un plan con el propósito de tomar un negocio, ¿verdad? Porque al final de cuentas, para los funcionarios públicos ante la sociedad podría pensarse que la idea era el mejoramiento de la terminal portuaria, pero por otra parte lo que determina la investigación es que el trasfondo del asunto era percibir una comisión. Yo tengo ahí otra pregunta, Quique, y es uno de los argumentos que utilizó recurrentemente Otto Pérez Molina en su momento cuando empieza a haber resistencia, tanto de sindicalistas como de algunos diputados al Congreso de la República, era decir, es que los procedimientos en Puerto Quetzal son demasiado lentos. Para poder ser competitivos, porque él vende la idea de la competitividad, para poder tener procesos informatizados que requieran lo menos posible la intervención de recurso humano que pueda contaminarlos, con lo cual vamos a luchar contra la corrupción, es que vamos a firmar este contrato que va a ser de beneficio para todos. ¿Qué tan cierto hay en esa afirmación? Hay dos cosas que hay en esa afirmación. Yo creo que es obvio que muchas de estas estructuras están copadas también por estructuras sindicales que hacen procesos lentos, que hacen mecanismos que no puedan operar. En Santo Tomás tenemos estructuras donde hay horarios, migración le pasa en el aeropuerto, si no se respetan los horarios estrictos que están plasmados, se tienen que pagar horas extras, se tienen que hacer mecanismos que hacen inoperante esto. Entonces la alternativa ha sido casi, en este momento Puerto Quetzal opera en un 80 o 90% de manera privada, los graneros, los de Granelsa, lo que es el carbón, lo que son los combustibles, todos operan como terminales independientes de Empresa Portuaria Quetzal. Y TCQ venía a reemplazar toda la parte de movimiento de contenedores. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia de Puerto Cortés lo acaba de hacer, Buenaventura en Colombia lo acaba de hacer, es lógico. Lo que siempre recriminamos muchos fue el procedimiento que se utilizó para obtener un contrato internacional. Si esto hubiese sido un proceso abierto, una licitación pública internacional, que participaran los actores, no estaríamos hablando de estos problemas que la Fiscalía encontró. El problema fue
la mecánica que se encontró, que fue muy dirigida y fue lo que muchos reclamamos en su momento. Entonces sí es cierto que se necesita una operación más eficiente, pero eso no justifica que se haga de una manera que sea ilegal. Pero yo creo que más que la mecánica, que sí es algo deplorable, hablemos del tema de la comisión o la coima. Y a eso quisiera yo preguntarle al licenciado, porque ha sido argumento permanente de algunos grandes sindicados el hecho del rastro del dinero. Y mucha gente se ha preguntado dónde está el dinero. En el caso de las aprehensiones de hoy, ¿hay rastro de estas coimas o estas comisiones que el MP hoy nos expone en la conferencia? Afortunadamente sí existe rastro, sí existe registro de en qué se gastó parte del dinero que recibieron algunas de las personas que fueron beneficiadas, y también serán presentados en la audiencia de primera declaración, pero sí existe el rastro de en qué fue invertido parte de ese dinero. ¿Cómo es que ustedes llegan a determinar que aún Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, estando recluidos en prisión, seguían solicitando la otra parte del pago de la coima? El Ministerio Público tiene información de que así fue. No obstante lo anterior, tenemos que profundizar en esa situación, pero por lo menos de 2 primeros pagos el Ministerio Público sí va a poder acreditar, considero, y lo van a poder ustedes ver en su momento, de que existió en primer lugar la aceptación de una promesa, en segundo lugar que existió la recepción de esos dineros. Se puede determinar la forma en que lo administraron, en qué lo invirtieron. Eso es lo que el Ministerio Público va a poder determinar para posteriormente tratar de focalizarnos en qué ocurrió con los otros pagos que se habían prometido previamente. Quique, a mí me preocupa cuando se le entrevistó recurrentemente al gerente general de la empresa. En su momento, por este contrato, él dice de una manera pues muy serena: miren, yo no sé cuál es el problema con este contrato porque hay 28 usufructos que se han dado prácticamente en las mismas condiciones o bajo los mismos procedimientos. ¿Tú has podido determinar qué tan cierto es esto y qué otras puertas pueden irse abriendo o otras cosas se pueden encontrar en el camino? De hecho, la mayoría de los otros usufructos que existen actualmente en Puerto Quetzal son figuras muy similares, por eso utilizaron la misma figura. Donde el sector azucarero tiene una parte del puerto, también hay un usufructo para administrar el azúcar a granel, donde la parte de carboneros tiene exactamente el mismo mecanismo. Ahora, otra vez, la figura legal per se no necesariamente es el problema, es el mecanismo que se utilizó para dar, en este caso, las comisiones para poder obtener el contrato. Nosotros lo que hicimos desde el principio de año, que se asumió el control de la Junta Directiva, ya no una intervención, una Junta Directiva integrada por distintos sectores en el puerto, fue empezar también a evaluar mucho el personal vinculado a todo esto. Parte del personal salió el 31 de marzo, en parte de un proceso de limpieza y ordenamiento que estamos llevando a cabo en estas instituciones, y muchos de ellos tenían algún tipo de vínculo a estas estructuras. Había una persona que era el vínculo justamente entre EPQ y TSQ. Esa señora salió hace una semana exactamente de... ¿No te causó problemas con el sindicato? Parte de los problemas con el sindicato vienen de este tipo de cosas, donde uno empieza a sacar personal que obviamente está vinculado a las estructuras. Y no es sorpresa hoy que el Hacho, Lázaro, que es el que está vinculado, él mismo se entregó, ha sido parte de la estructura sindical de Puerto Quetzal. Y eso es parte de lo que, con lo que tiene que luchar cuando uno está dentro de las estructuras. Los sistemas de corrupción funcionan de 2 formas. Uno, está el acto de corrupción que hizo el funcionario, pero para cubrirse las espaldas, porque personal sindicalizado detecta la situación, tiene que dar prebendas a los sindicatos, ya sea por medio de pactos colectivos muy onerosos o aportes directamente a alguno de los líderes sindicales. Y ese es el círculo que se va volviendo cada vez más grande, y hoy se ve acá, pero también se ve en el caso de la línea de la SAT, donde estaba también el secretario general del sindicato de la SAT vinculado en esa investigación. Esto es una cosa que sucede recurrentemente en estas estructuras. Cuando uno ya este caso, y es imposible, no solo por los actores y por el objeto del caso, no pensar en la línea justamente, como lo refiere aquí, que además estamos de aniversario, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, mañana. Entonces, en ese esquema, no deja uno de ver la forma gerencial, por decirlo de alguna forma, en la cual se generaba esta red de testaferros, de empresas, es decir, toda la vuelta del dinero justamente. Sin embargo, no hemos visto que la investigación, o por lo menos no ha sido detenido nadie o ha sido alguna sindicación más allá de toda esa estructura, ya sea de entidades mercantiles, perdón, de personas, de sociedades anónimas, de testaferrato que se pudo haber dado por personas individuales.
toda esa parte, para esa vuelta del dinero, no lo hemos podido ver a cargo de la investigación. ¿Por qué es que no se ha dado? ¿O no es necesaria? ¿O cómo es el esquema ahí? Si la investigación logra determinar de que existen personas vinculadas en esas circunstancias, tendrían que estar vinculadas a proceso. Una de las personas que hoy fue detenida es el señor Jonathan Chévez, y el Ministerio Público pues explicará la forma en que él colaboró en el movimiento del dinero que fue obtenido como producto de la actividad ilícita. Y si existen otras personas, el Ministerio Público también las pondrá a disposición de los tribunales. Adicionalmente hay 2 personas o no sé cuántas personas que pareciera estar vinculadas a los transportes de contenedores de Barcelona, o no hay ninguna persona dentro de las que tienen orden de captura actualmente en el exterior vinculada a la empresa. Porque lo que no me queda claro es si transportes de contenedores de Barcelona estaba al tanto de lo que estaba sucediendo o no. Podría ser que haya sido a través de un grupo de operadores de los cuales ellos perdieron control y no se enteraron. Y me llama la atención porque esta es una empresa que presta servicios a puertos de varios países, México, Colombia, por ejemplo. ¿Existe esa posibilidad que no haya habido conocimiento, o si hay alguna persona vinculada que ya tiene orden de aprehensión? Bueno, fue detenida, por ejemplo, fue detenido el señor Juan José Suárez Meseguer, que está vinculado, estuvo vinculada con la terminal de contenedores de Barcelona, y también se solicitó la detención y no pudo ser detenida porque está en el extranjero y se tendrá que hacer primero la gestión administrativa y la judicial que corresponda en el caso del señor Ángel Pérez Maura García. Pero no se sabe si ellos actuaron en nombre de la empresa Transporte de Contenedores de Barcelona, o podrían haberlo hecho por cuenta propia, a espaldas de conocimiento de la empresa. La cuestión es que también parte de la investigación preliminar es que la terminal de contenedores Quetzal, el mayor accionista es la terminal de contenedores de Barcelona, entonces tendrían que haber tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Hay una cosa adicional curiosa con ese tema, y es que TCB fue adquirida por un conglomerado mucho más grande hace unos meses que se llama APM. AP Maersk es uno de los operadores más grandes de puertos del mundo y adquirió TCB hace unos meses en un proceso de adquisición. De hecho, los nuevos propietarios de lo que sería TCQ, porque adquirieron TCB, solicitaron desde hace una semana una reunión para la próxima semana, previo que todo esto se diera a conocer, para venir a presentarse como los nuevos propietarios, porque la compra inició hace unos meses, pero hay procedimientos públicos muy largos. Por ejemplo, en Turquía ellos eran dueños de un puerto y TCB era dueño de otro. Por la ley de competencia de Turquía no podían ser dueños de los 2 puertos y tuvieron que deshacerse de uno de ellos. Entonces tuvieron una serie de mecanismos de regulación y hasta ahora finiquitaron la adquisición, justo cuando se da la investigación de la FESI. Entonces ellos vienen la próxima semana como nuevos propietarios o accionistas principales, sin saber necesariamente lo que pasaba el día de hoy, a una reunión para ver cuál es la situación, porque TCQ técnicamente está lista para empezar a operar, salvo los procedimientos todavía para volverse un recinto aduanero que la SAT está terminando de agilizar por el contrato que está vigente. Quique, esto es triste decirlo, pero es un hecho. Tenemos que entender entonces que muchas empresas o entidades transnacionales que deciden participar en concursos a nivel local con el Estado de Guatemala, entienden que o tienen que sumarse a este juego perverso y entender que así son las cosas acá. Y como así son, y como había un nivel de impunidad tan alto, se la juegan. Hay forma de cambiar esa cara porque, caray, qué vergüenza para el mundo entender que así se mueven las cosas en este país. ¿Cómo cambiar desde tu posición ahora esa visión de país? Yo creo que esa es parte del proceso y por eso, de hecho, la intención del proceso de limpiar y ordenar que hablábamos al inicio es tener esta certeza. Pero uno de los otros socios que tiene TCQ aquí en Guatemala es un banco multilateral, por medio de su banca de crédito corporativo o mercantil, que es IFC. IFC es un banco multilateral, hermano de Banco Mundial, que hace un trabajo de due diligence donde evalúan si el proceso fue adecuado, le otorgan un crédito al proyecto y se vuelven socios del proyecto. Uno de los socios de TCQ es TCB, pero otro de los socios de TCQ es IFC, que es la financiera internacional, la Corporación Internacional de Finanzas del mismo Banco Mundial. Entonces, te lo pongo así porque fue un organismo multilateral quien da certeza. Eso a mí me parece tan grave, y quiero preguntarle ahí al licenciado Sandoval, el Banco Mundial a través de esta agencia
da un préstamo de 61.5 millones más o menos y además se vuelve accionista y como bien dice Quique, hicieron un due diligence. ¿Cómo es posible que hayan hecho esto y no se hayan percatado de todas esas anomalías que la Contraloría y diputados, como mencionaba anteriormente, venían haciendo desde hacía meses atrás? La cuestión en el presente caso, y que también tendrá que profundizar la investigación, es de quién obtuvieron ellos la información de que todo caminaba bien. De hecho, una de las personas vinculadas es el señor Gustavo Martínez, quien era secretario general de la Presidencia de la República, y era una de las personas quien les informaba a ellos con relación a los aspectos de la negociación. Es decir, no es un aspecto toral que competa a la investigación. Sin embargo, ahí podemos ver algunos matices de donde ellos pudieron haber obtenido la información. No me corresponde, es una cuestión, eso es de más de la negociación que realizaron. No obstante ello, parte de la investigación es esto, ¿verdad? De quién obtuvieron ellos la información que, según ellos, le daba solidez y soporte a la negociación que se había realizado. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Creo que aquí vamos a tener muchos episodios más adelante. Yo solo quiero pedirle una impresión muy pequeñita al licenciado Sandoval y es respecto a Gustavo Martínez, y algo que llamó mucho la atención hoy es, él tenía prisión domiciliar, sin embargo fue capturado en la calle cuando se dirigía, dice él, a realizar una visita. Este tipo de salidas del domicilio para hacer visitas está permitido cuando uno tiene arresto domiciliar. ¿Son acompañadas o qué opinión tiene? La cuestión es que se comprenda por domicilio, ¿verdad? Si el domicilio puede ser la circunscripción departamental, entonces, salvo que por medio de resolución judicial a él se le prohibiera salir de su residencia, habría alguna vulneración en ese aspecto. En todo caso, si se hubiera determinado o se determina de que él vulneró alguna de las medidas sustitutivas, el Ministerio Público tendrá que solicitar lo que corresponde, en este caso la rebeldía. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa en el otro proceso, ¿verdad? Que es el de TCQ. Muchísimas gracias, licenciado Sandoval, aquí que también. Y ahora sí, nos vamos con Rocío Lazo, quien ya está lista para dar lectura a los comentarios que circulan sobre este caso en las redes sociales. Muy buenas noches, hablamos en este momento sobre la terminal de contenedores Quetzal y ya usted pudo ver el escándalo de corrupción que se dio durante este día. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Mario Archila, quien nos dice, esto apenas empieza. Alejandra Mota comenta que esto solo es otra parte de las corrupciones que tenían, que nos esperemos que seguirán saliendo a la luz. Jorge Alberto Reyes, por su parte, delincuentes, hay que quitarles todo sin debido proceso. Ellos nos quitaron el dinero abusivamente, igual hay que pagar. Por su parte, Luis Enrique Díaz, cada vez que la CICIG es calva, les encuentra a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti más porquería. Aún así dirán que son inocentes, cinismo puro. Y por último, Darius Mitchell, los contenedores los dejaba pasar la línea 1. Le agradecemos por todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Usted sabe que para nosotros es lo más importante. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más para usted.